La existencia del hombre es un soplo, su historia es fugaz. Esto lo dijo el Papa Francisco en su cuenta de Twitter. Pero vayamos a desglosar este Twitter porque en parte tiene razón, pero en parte hay un error. Dice que la existencia del hombre es un soplo. Bíblicamente hablando, sabemos que en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de paso solamente, y la vida, pues nadie la tiene asegurada, nadie es eterno en esta tierra. Todos vamos de paso, algún día todo hombre va a morir, los poderosos, el pobre o el rico, todos, pues podemos decirle, va de paso. Moriremos bíblicamente hablando y algún día nos presentaremos ante Dios, dando a entender que la existencia pues va de paso. Bíblicamente hablando son 70 años y en los más robustos 80 años, lo dice la palabra del Señor, dándonos a entender que la vida es corta, que mientras hay vida pues tenemos que buscar a Dios, lo dice la palabra del Señor, y la historia es fugaz. La historia pues depende de lo que el hombre haga en esta tierra, pues quedará registrado, ya sea en la historia, pero es mejor hacer buenas obras, bueno, diríamos buscar al Señor para que quede registrado en el libro de los cielos, allá en el libro que tiene el Señor, libro de las obras, que todo quede registrado para que nos portemos bien con el Señor, porque cuando la persona muere, pues nada se lleva de este mundo, no se lleva el oro, no se lleva la plata, no se lleva nada. Somos peregrinos solamente, vamos de paso. Aquí no existe la reencarnación porque bíblicamente hablando, pues la vida del hombre es como la flor del campo que sale por la mañana, se ve hermosa, pero al salir el sol se marchita, pasa rápido. Es como la neblina que sale también en la mañana, pero al salir el sol se desaparece la neblina rápidamente. Así es la vida del hombre. Por eso decimos que en parte, pues tiene razón en parte lo que dice aquí Francisco, que la existencia del hombre es como un soplo, es rápido. Así es que no hay que vanagloriarse, no hay que exaltarse o sentirse la persona pues más que otros. Tristemente muchos se llenan de orgullo pensando que son más que otros, pero bueno, ya cada persona pues le dirá cuenta a Dios. Lo que importante es estar podemos decir, en los caminos del Señor. Pero la otra parte del tweet es donde hay un error, dice, pero quien reza sabe que es sumamente valioso a los ojos de Dios. Y es donde nos vamos a enfocar más en el video, porque bíblicamente hablando, pues rezar, pues esa palabra incluso no se encuentra en la Biblia. En la Biblia encontramos la palabra orar, pero no encontramos la palabra rezar. Los rezos, pues, son repeticiones de la Iglesia Católica que supuestamente otro santo o el Papa Francisco hizo una imagen ahí de fundición, una imagen ya sea de la Virgen, o sea de San Judas Tadeo, de un santo ahí. Esos son los rezos como el Padre Nuestro, el Credo, etcétera. Son los rezos y reza tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, y supuestamente así se les perdonan los pecados cuando la persona se confiesa con el sacerdote católico, lo cual es una abominación ante los ojos de Dios, porque solamente la persona tiene que pues confesar los pecados y venir al Señor Jesús para que le perdonen los pecados. Pero eso es rezar, una repetición de palabras, una repetición de las palabras, una repetición de, podemos decir, la oración, que lo cual la persona pues no tiene comunión con Dios, solamente está repitiendo y 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 repitiendo lo que otros han dicho. Pero el orar pues es distinto. El orar son palabras salidas del corazón de la persona, lo que la persona siente y tiene que llevarlas ante Dios. Eso es lo valioso. Incluso eso es lo que le agrada a Dios. El único método de comunicación para con Dios, pues, no son los rezos, es la oración. Es la oración el único método
de comunicación con el Señor, es la oración. Y la oración es la que fortalece al cristiano. Bíblicamente hablando, no son los rezos, es la oración. Como dije anteriormente, la palabra rezar, pues no se encuentra en la Biblia. Si alguien lo encuentra, podemos decirme en los comentarios en qué capítulo o en qué libro de la Biblia se encuentra la palabra rezar, pero yo no la encuentro en la palabra del Señor, no la he encontrado la palabra rezar. Encuentro la palabra orar, por ejemplo, allí en Lucas capítulo 22, versículo 40, 44. Sí, déjame ver, yo se lo busco. Lucas capítulo 22, donde Jesús ora en Getsemaní. Dice capítulo 22, versículo 41. El Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así lo dijo el Señor Jesús. No dijo velad y rezar. El Señor Jesús dijo velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Lucas capítulo 22, versículo 41. Así lo dijo el Señor Jesús. No, 26, perdón. Lucas capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dando a entender que hay una necesidad de estar velando y estar orando. Esto fue cuando el Señor Jesús oraba en Getsemaní. Los discípulos fueron con el Señor Jesús al monte de Getsemaní y el Señor Jesús fue a orar, no fue a rezar, fue a orar el Señor Jesús. Y también los discípulos fueron, pero tristemente, pues lamentablemente, los discípulos se quedaron dormidos. Y el Señor Jesús los amonestó y les dijo: velad y orad. No les dijo velad y recen, velen y recen. No les dijo así. No les dijo velad y orad para que no entréis en tentación. Así les dijo. El espíritu está dispuesto, pues la carne es débil. También en 1 de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, les dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar. No les dijo estar siempre gozosos, recen continuamente o reciten los rezos que yo les dejé, o porque él no dejó nada de eso escrito. Él les dijo: orad sin cesar, porque todo lo que él hablaba, el apóstol Pablo, pues hablaba de parte de Dios, lo que él había recibido de parte de Dios, no como en los apóstoles en la actualidad, que hablan sus propios ideales, sus propias ideologías, diciendo: Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro, pero Dios no ha dicho nada. El apóstol Pablo les hablaba con autoridad, pero lo que Dios le había mandado que dijese. En la actualidad se levantan muchos falsos apóstoles diciendo que Dios me habló esto, Dios me habló esto otro, Dios me dijo esto, Dios me dijo dame que me dieras el carro, Dios me dijo que me dieras la casa, Dios me dijo que pactaras con tanto, con lo cual es una falsedad. Y solamente buscan los beneficios personales, el dinero, pues. El apóstol Pablo les hablaba con autoridad, imitando al Señor Jesús, por supuesto, porque el Señor Jesús es el modelo perfecto que dijo primero a los apóstoles: velad y orad. No velad y rezar. No, rezar no. Porque rezar, pues, como dije anteriormente, eso no es, podemos decir, valioso ante los ojos de Dios, como dice aquí Francisco. Lo que es valioso a los ojos de Dios es la oración, porque por la oración la persona se está comunicando con el Señor Jesús. Al orar, la persona le está expresando al Señor lo que siente, sus sentimientos, sus emociones, le está derramando su corazón, se está acercando a Dios con fe, diciéndole, pidiéndole. Cuando la persona se acerca a Dios a través de la oración, no a través de los rezos. Porque a través de los rezos, la persona más empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así, o sale María llena de gracia, y así empieza el rosario. Y eso no sale del corazón. Lo que sale del corazón sería la oración, clamarle al Señor, expresarle lo que uno siente, los deseos. Si la persona está pasando por prueba, por lucha, por tristeza, venir ante Él con una oración, eso es lo que le agrada a Dios, lo que es valioso. No una repetición de textos, de palabras solamente. Eso no le agrada a Dios.
Eso no es valioso ante los ojos de Dios. Y la oración es la que es valiosa porque la oración fortalece al cristiano. Dios lo consuela a través de la oración, lo consuela por medio cuando la persona se acerca a Dios en oración. Dios lo consuela con su Santo Espíritu. Dios lo consuela allí. Por eso es sumamente valiosa la oración para que la persona no desmaye. Dije la oración es sumamente valiosa, no los rezos, porque los rezos, pues en sí, pues no, podemos decir, son inventos solamente que no tienen ningún valor para Dios. Mamá le está rezando a una imagen, a la que se le puede rezar, aunque reciten esas, podemos decir, oraciones o rezos inventados por el catolicismo romano. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que la persona derrame su alma en oración hacia Él, dirigiéndole, expresándole lo que siente, sus sentimientos, los sentimientos, que la persona le diga que es un necesitado de parte de Dios, que le exprese su sentir. Incluso el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Orad sin cesar. La oración del justo puede mucho. No dice los rezos del justo pueden mucho, dice la oración del justo puede mucho. La oración, porque la Biblia se basa en la oración, está en la oración, es el único medio. Como le dije anteriormente, en la Biblia yo no encuentro la palabra rezar, pero tristemente muchos creen las palabras o los tweets de Francisco como estos y caen en el engaño. Por eso es necesario hacer estos videos para que la gente pues recapacite y comprenda que la Biblia no está en la palabra rezo, en la palabra de Dios está la palabra orar, así está la palabra del Señor, pero tristemente muchos le creen, incluso le dan retweet o citan, los toman estos tweets y los ponen en imágenes para después compartirlos en grupos de Facebook o en otras plataformas. Así los ponen en imágenes. Pero bueno, Dios tenga misericordia. Algunos hacen los videos, ¿verdad? Pero pues también es cuestión de la persona si quiere creer. Pero que sea el Señor abriéndoles el entendimiento. Pero si escudriñaran la palabra, comprenderían que en la Biblia no se encuentra esa palabra de rezar. Solamente se encuentra la palabra orar. Ahí se encuentra la palabra, esa palabra sí se encuentra. Y es un mandamiento del Señor que debemos orar. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ese mandamiento aún sigue vigente entre la congregación en la iglesia. Ese mandamiento sigue vigente todavía en la actualidad. Por eso no hay que desmayar, debemos orar y velar también. Y orar sin cesar. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para llegar a más personas. Dios le bendiga a todos. Nos miremos en el próximo video. Dele like, Dios le bendiga.